Bienvenidos a este nuevo video, donde exploraremos una de las últimas actualizaciones más emocionantes de Power BI, la nueva capa de rutas de Azure Apps. Esta funcionalidad abre un nuevo mundo de posibilidades en el análisis geoespacial, al permitirnos visualizar conexiones geográficas de una forma intuitiva, precisa e interactiva. En el video del día de hoy vamos a profundizar en cómo esta herramienta puede aplicarse en casos prácticos, como el análisis de redes, la optimización de rutas logísticas y el rastreo de activos en tiempo real. Además, revisaremos cómo estructurar los datos para configurar correctamente las rutas y cómo personalizar la visualización para que sea clara, funcional y profesional. Si trabajas con datos de transporte, redes o logística, esta funcionalidad te permite mejorar tus reportes de forma significativa, identificando los patrones que necesitas y optimizando los recursos. Quédense conmigo para aprender y aprovechar esta nueva capa y esta actualización del noviembre 2024. Vamos a por ello. Comencemos. Perfecto. Antes de comenzar a visualizar el caso práctico que vamos a ver el día de hoy, son tres casos muy sencillos para entender cómo activar esta funcionalidad. Esta actualización es relevante porque la capa en las rutas, específicamente en Azure Maps, permite visualizar conexiones geográficas de manera intuitiva. Esto es genial porque podemos ver la trazabilidad de cualquier vehículo de transporte, sea tren, avión, vehículo, hasta una motocicleta, cualquier vehículo de transporte que se interconecte en un punto A un punto B y tenga una trazabilidad de conexión, podemos visualizar por una línea de manera muy intuitiva dentro de Power BI, ahora de manera muy fácil con la actualización de noviembre. Así que vamos a visualizar ahora los casos que vamos a ver el día de hoy. El primer caso que vamos a ver es rutas directas, es decir, un punto A y un punto B, dos puntos de partida, identificadas por un Path ID y órdenes por Point Order. Esto lo voy a explicar en puntualidad. ¿Por qué? Porque esta actualización tiene dos casillas nuevas en Azure Maps que debemos controlar y entender para saber cómo vamos a hacer nuestro modelado de datos y así insertar la información de manera efectiva. Luego tenemos un caso 2 con unas rutas detalladas, un poquito más a profundidad y un poquito más avanzado, ahora con un time stamp, o sea, una línea de tiempo. En lugar del Path ID, vamos a tener una línea de tiempo. Y en el tercer caso, vamos a tener una tercera categoría que es un tipo de categoría, inicio, fin e intermedio, para visualizar cómo se mueven estos transportes. Así que, sin más explicaciones, sin más teoría, comencemos. Vamos que vamos. Perfecto. Comencemos con las primeras fases. Antes de realizar los tres casos que ya estás visualizando en pantalla en el Power BI Desktop que tengo abierto, ¿de acuerdo? Vamos a visualizar que tenga sí o sí la última versión de noviembre activa. Recuerda, debes ir a opciones y configuración. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo paso a paso. Debes ir a archivo, damos clic, ¿de acuerdo? Posterior a ello, damos clic en acerca de y le das clic a acerca de. Luego tienes que visualizar que tenga específicamente la versión del noviembre 2024 tu Power BI Desktop, ¿de acuerdo? Perfecto. Luego de tener esta observación y esta puntualización activa, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos sí o sí activar en el servicio de Power BI, voy a traer acá a pantalla, ¿de acuerdo? Perfecto, lo estamos visualizando. Tenemos que sí o sí tener la configuración activa en nuestro inquilino, porque te va a pedir en el portal de administración. Si no la tienes, no te preocupes, te lo voy a explicar en este instante. Lo que hacemos es darle la tuerquita, ¿de acuerdo? Como estamos viendo en pantalla, damos clic en portal de administración y si tienes todas estas opciones, tú eres el administrador del portal o tienes los permisos de administración. Si no, tienes que hablar con el administrador del portal para que te habilite la siguiente configuración, que escriba a la derecha Azure Maps, ¿de acuerdo? Te va a filtrar de manera automática, como estamos viendo, lo estoy resaltando en pantalla, y te filtra esta configuración que dice habilitado. En mi caso, en tu caso puede decir deshabilitado. Esto lo tienes que tener activo, ¿de acuerdo? Para que te funcione el Power BI Desktop que estoy señalando acá. ¿Vale? Pues perfecto. Esta configuración la tenemos ya realizada y ahora procedemos a visualizar los tres casos que tenemos. Vamos a pensar con el primero, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el básico y muy intuitivo. Como podemos ver en pantalla, vamos a replicar este escenario, la llamada del caso 1, o sea, la primera hoja. Esta hoja lo que nosotros vamos a configurar es, en este proceso, en esta configuración, visualizar los nuevos campos que tiene Azure Maps. ¿Dónde yo encuentro el gráfico del objeto visual? Lo encontramos a la derecha en compilar, ¿de acuerdo? Lo podemos visualizar y acá está nuestro gráfico, como lo podemos observar. Este gráfico nosotros lo vamos a arrastrar al lienzo de trabajo para poder trabajar y hacer las configuraciones necesarias, ¿vale? Perfecto. Ahora, en el primer escenario estamos viendo las líneas de trazado que ya nos presenta el video informativo de Microsoft con la visualización y su proyecto de explicación, ¿vale? Es muy importante entender qué campos nuevos yo voy a tener. Los campos que yo voy a tener en este caso son ID de la ruta y ID orden puntos, ¿de acuerdo?
estos dos puntos o estos dos bloques clave que yo tengo acá son las nuevas configuraciones que va a tener específicamente mi actualización, ¿vale? 20-24 de noviembre. Entonces, ojo con este escenario. ¿Por qué? Porque esta información la debemos tener activa para utilizar los campos que vamos a ver a continuación. Así que vamos a recrear este caso, ¿de acuerdo? Abrimos acá y colocamos caso 1, ¿de acuerdo? Escribimos caso 1 aquí abajo en nuestro lienzo o en nuestras pestañas y de manera muy sencilla ingresamos el Azure Maps, ¿vale? Entonces, aquí me hace una consulta. Para mostrar objetos visuales, pues debes iniciar sesión. De manera muy fácil yo les recomiendo lo siguiente, ¿de acuerdo? Ya tienes la sesión inicial, le das guardar, le das cerrar y vuelves a abrir tu Power BI con el que estabas trabajando. Vamos a visualizar cuál es que yo tengo en pantalla. Vamos a minimizar acá, Azure Maps. Como vemos lo tenemos acá, ¿de acuerdo? Voy a darle doble clic a Azure Maps con este maravilloso fondo de pantalla. Así que perfecto, le damos clic. Y acá se nos reiniciará lo que acabamos de hacer de la configuración en el servicio. Recuerden que nosotros habilitamos la configuración. Debemos tenerla habilitada en el service para que se muestre mi Azure Maps y me permita ingresar la información. Y como vemos en tiempo real, se acaba de actualizar y ya me genera esta figurita de acá. Perfecto. Pues genial, lo que vamos a hacer nosotros es empezar con el caso 1. Vamos a colocarle aquí un espacio a esta tablita y le damos Enter para que quede de primera. Fantástico. Para entender cómo está estructurada esta tabla, que es muy sencilla, ¿de acuerdo? Vamos a ingresar los campos en un objeto visual de tipo tabla debajo de nuestro objeto visual de mapa, ¿vale? Perfecto. En este objeto visual de mapa voy a desactivar la suma y le voy a colocar no resumir a los dos campos, ¿de acuerdo? Al campo número 1 y al campo número 2. Al tener estos dos campos sin resumir o al tener estos dos campos activos, podemos visualizar el comportamiento. ¿Qué comportamiento me va a realizar el point order? El point order lo que me va a realizar es mi punto de destino, ¿de acuerdo? Este bloque que está acá, ¿de acuerdo? Va a ser mi destino. Perfecto. Entonces, ¿quién sería mi origen? Pues mi origen de un punto A a un punto B, recuérdenlo, ¿de acuerdo? Sería origen, ¿de acuerdo? Es decir, el movimiento va a ser de un punto A a un punto B, siendo los unos donde va a ser el destino de mi transporte y los ceros donde va a ser el origen de mi transporte. Esto es importante entenderlo porque son los nuevos campos que estamos ingresando en la tabla inicial de ciudad para visualizar la línea y el comportamiento que vimos en el caso 1. ¿De acuerdo? Pues perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ingresar esta información. Ciudad, pues evidentemente en la ubicación. Recordemos que esto es típico y ya es antiguo, ya se utiliza el campo geográfico donde lo vamos a colocar en su ubicación. Y los nuevos campos que son las All Star del día de hoy del video, ¿vale? Así que perfecto. Vamos a colocar el primer punto, el Point Order, ¿de acuerdo? El Point Order, como su nombre lo indica, son los órdenes de puntos, ¿de acuerdo? El Path ID lo vamos a colocar acá y luego el Point Order. Perfecto. ¿Por qué el Point Order es tan importante? Fíjense, yo acabo de colocar el Path ID y ya me tiene su ubicación de un punto a otro. ¿Cómo podemos interpretar este mapa y esta maravillosa conexión que me va generando de un punto A un punto B cada línea? Fíjense que se empieza a interconectar. Esto es fantástico porque yo puedo ver cómo es un comportamiento de una conexión de un punto A, repito, a un punto B. Fíjense, voy a hacer el tooltip, dice Miami ID Path 2. ¿Qué quiere decir el ID Path? ¿Qué representa esta columna? ¿Por qué la tuvimos que crear? ¿Y por qué específicamente yo debo añadirla en ID ruta de acceso? Porque si se fijan, yo estoy ingresando el ID Path, ¿de acuerdo? En el ID ruta de acceso. Y el Point Order lo voy a ingresar acá abajo en el orden de puntos. Vamos a aplicar el ID Path. Como podemos ver o como podemos visualizar, ¿vale? Yo tengo ceros y unos y 4 y 1. Supongamos para el caso de Nueva York. Vamos a fijarnos en este caso. Esta estructura que yo tengo acá tiene en el Path ID, ¿vale? El número 0. Y en el Point Order, el número 0. Quiere decir que su punto de partida en base a Point Order es 0. Él va a ser el punto inicial. De ahí sale mi ruta, de ahí sale mi supuesto transporte, vehículo de carga o lo que yo quiero hacer, el tracker. ¿De acuerdo? Yo quiero visualizar su ubicación. Sale de Nueva York. Vale. Ahora, ¿hacia qué destino se dirige Path ID? 0. ¿Quién en mi tabla de ciudades tiene el Path ID 0? Pues específicamente lo tiene Los Ángeles, ¿de acuerdo? Al tener Los Ángeles, pues puntualmente yo puedo visualizar que su conexión o su destino va a ser Nueva York, Los Ángeles. Vamos a verificar si este es el correcto escenario. ¿Cómo lo podemos verificar de manera más sencilla? Vamos a colocar un slicer, ¿de acuerdo? Un objeto visual típico slicer
y vamos a insertar el Path ID. Bueno, no con esta configuración porque no me gusta mucho. Vamos a colocarlo con una lista vertical. Perfecto. Ahora vamos a colocar el 0. Fíjense que el Path ID se me vincula con esta estructura de tabla, ¿de acuerdo? Donde, repito, Nueva York, vamos a hacerle un zoom más lejano, es mi punto de específicamente origen o mi punto de partida. ¿Quién me hace el punto de partida? Recuerden, el point order es el orden que me organiza el punto A con el punto B. Pero ¿quién me identifica quién es el punto de partida? El Path ID. ¿Cómo se correlacionan estos dos? ¿Cómo yo correlaciono Nueva York con Los Ángeles? Pues evidentemente con el Path ID. Si yo tengo Path ID 0, ¿cuál es mi punto de partida? Pues Path ID 0. ¿De acuerdo? Y en el orden sería el 1, o sea, 0 y 1. Ese sería el order. En este caso es un numérico incrementable asociado a esta vinculación de origen Nueva York, destino L, o sea, destino Los Ángeles, ¿de acuerdo? Perfecto, vamos a hacerlo con un segundo ejemplo. Supongamos el 1. El 1 yo tengo Chicago y Houston. Fíjense que se empieza a incrementar mi Path ID. Chicago comienza con el 1 y el order es 1, 0. ¿Ven? Se van relacionando. Todos los 1 son destinos, ¿de acuerdo? Ese es mi punto A, Chicago, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi punto destino? El 1. Entonces yo necesito estructurar mi tabla de la siguiente manera. Con el caso número 1. Acá está el componente inicial, como nos lo explica Microsoft en su documentación de manera muy intuitiva. Pero hay que entender el porqué de este comportamiento y cómo se relacionan estos campos para yo poderlos colocar dentro de mi tabla, es decir, dentro de mi Azure Maps. Otra opción que te recomiendo visualizar es mostrarlo como tabla para que entiendas de manera mucho más sencilla cómo lo muestras como tabla. Recuerda, botón derecho, mostrar como tabla. Y te aparecerá esta tabla en el campo inferior de tu visualización, ¿vale? Donde podremos ver la estructura de lo que acabo de explicar, ¿vale? Partiendo desde el origen 0, va hacia mi punto 1. ¿Quién es mi punto 0 para el camino 0? Sería New York, Los Ángeles. Para el Path ID 2, pues sería Chicago, Houston. Fíjense cómo se van vinculando en una jerarquía organizada para yo tener la trazabilidad dentro de mi objeto visual. Perfecto, volvamos al informe, le damos clic. Ya tenemos este entendimiento de información y logramos comprender cómo se estructura esta tabla y la vinculamos. Fíjense que podemos visualizar con más filtros cada ruta y hacerlo mucho más intuitivo. Podemos enriquecer visualmente mucho más este objeto visual. Pues por supuesto, podemos especificar el color de cada línea. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la línea 4 quiero que tenga un azul. ¿De acuerdo? Luego la línea 3 va a tener otro color. Si yo lo borro, yo puedo ir identificando el color de cada línea. También puedo colocarle las etiquetas a cada ruta. Es decir, colocar una marca de referencia, unas etiquetas por categoría para hacerlo más intuitivo y ver cuál está siendo mi ruta de destino y mi ruta origen, como lo logramos ver. New York, vamos a alejar el zoom un poco o vamos a ampliar este objeto visual. Alejamos el zoom y como podemos visualizar punto A, punto B. Es a eso a lo que nos referimos. Este sería el punto A de origen, ¿de acuerdo? Y este sería el punto B, el destino, ¿de acuerdo? Esa es la explicación de lo que representa el Path ID y el Point Order. Es decir, el Path ID me va a tener esta configuración para yo poderla tener estructurada y me represente cada ruta. Recordemos, el Path ID es la ruta donde yo recorro la información. Path ID 0, 1, 2, 3 y 4. Es decir, cada ruta donde yo estoy representando mi destino. Vale, este es el caso 1, ya lo hemos replicado de manera muy fácil, como lo visualizamos. También podemos obtener los orígenes y los destinos. Pues vamos a colocar ese segmentador, ¿de acuerdo? Vamos a colocar acá, Point Order. Cambiemos el segmentador porque yo prefiero que sea lista desplegable para interpretarlo de manera visual mucho más intuitivo. Y vamos a colocar el 1, Point Order. Perfecto. Tenemos acá dónde serán los destinos de nuestros transportes y dónde serán nuestros orígenes. Y asociados específicamente a sus rutas específicas. ¿Qué quiere decir la ruta? O sea, cómo se van a interconectar unos con otros. Recuerden que este es el juego de combinaciones que deben tener en el modelo de datos para que se estructure y logren representar de manera visual las líneas. Perfecto, tenemos el primer caso. Avancemos para el segundo caso. Vamos a por ello. Perfecto, vamos para el caso 2. El caso número 2, como lo vamos a ver en pantalla, es un poquito más enriquecida la tabla que estamos visualizando. ¿Por qué? Porque el caso 2 la idea es representar una estructura que incluye información sobre el transporte, la leyenda, el path, la ciudad visitadas y el momento en que se visitaron.
en la fecha. Ahora tenemos el timestamp, un dato más interesante. Tenemos el path y el transporte. O sea, es decir, pasamos de tener solamente 3 campos, ahora a tener 1, 2, 3 y 4 campos. Y de diferentes maneras representados, porque yo tengo el transporte, tengo la ruta que van a generar esos transportistas y específicamente su trazabilidad en fechas. ¿De acuerdo? La granularidad es solamente hasta fecha. Bien, genial. Vamos a hacer este caso número 2. Vamos a enviar acá, vamos a escribir acá. Caso 2. Perfecto. Y lo mismo. Recuerden que el objeto visual lo tienen a la derecha. Se llama Mapa Azure. Lo interesante de esto es que ya es un objeto visual predeterminado, así que a tope con ello. Colapsemos la tabla. Vámonos al caso número 2. Un segundo. ¿Y qué vamos a hacer para visualizar la información? Siempre recomiendo en la parte inferior, para entender cómo va a ser el comportamiento, colocarlo en tipo tabla. Es decir, todo lo que estamos usando en el caso 2 lo vamos a ingresar en la parte inferior en un objeto visual de tipo tabla. Para cambiar el timestamp podemos desactivar las fechas predeterminadas. ¿En dónde? Pues ya les indico dónde, en archivo, opciones y configuración. Vámonos a opciones. Y hay una opción inicial que siempre recomiendo desactivar que dice inteligencia de tiempo. ¿Vale? Desactívenla. ¿Para qué? Para que no me genere estos campos, porque bueno, esto ya sería una explicación para optimización de modelos en Power BI, pero eso ya sería para otra clase, ¿vale? Bueno, ya expliqué esto, así que perfecto. Le damos botón derecho, ¿vale? Repito, botón derecho donde están mis columnas en el objeto visual seleccionado y le coloco timestamp, es decir, selecciono esta indicación, le quito la jerarquía y ya puedo ver las fechas. Pues perfecto, ¿qué vamos a hacer ahora en este caso? Tenemos esta representación visual. Esto es muy sencillo porque nos permite en este caso, o sea, está diseñado para analizar rutas un poquito más complejas y diferenciar entre varias rutas y transportes que se pueden realizar. Genial. ¿Qué información yo debo colocar acá? Recuerden que en este caso no estoy trabajando ni con latitud ni con longitud en los 3 casos que vamos a trabajar en el día de hoy. Solamente con ubicación geográfica, ciudad. Luego pueden colocar latitud, longitud y ampliar toda la trazabilidad en un enfoque súper diferente. Así que maravilloso. Bien, ¿qué vamos a hacer? El path. Pues evidentemente, ¿dónde va a ir el path? En la ruta de acceso. Recuerden que tenemos estos campos. Al final de todo le damos un poquito con el scroll para poderlos ver. Y tenemos el path. En el caso anterior colocamos, ya habiendo entendido cómo es el comportamiento de estos dos campos, pues de manera muy fácil vamos a colocar el timestamp, es decir, su tracker en el tiempo. Y como vemos, mi gráfico central se configuró de diferente manera, es decir, tuvo un comportamiento diferente, ¿vale? Vamos a colocar etiquetas para empezar a ver esto un poquito más intuitivo. Activamos las etiquetas, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer en este escenario? Pues visualizar su comportamiento. Yo recomiendo colocar filtros para ver cómo es su comportamiento tanto en las rutas como en las leyendas. En las leyendas recuerden que vamos a colocar el transporte, ¿vale? No hemos colocado el transporte en este escenario. Solamente las rutas. Tenemos 2 rutas, ruta A y ruta B. Quiero ver el comportamiento de la ruta B. Y dirán, vaya, qué peculiar esta ruta. Solamente la ruta B no tiene una trazabilidad. Quiere decir que su punto destino y origen es en el mismo día dentro de la misma ubicación. Por eso solamente la ruta B se representa de esa manera para el transporte 1. Pero fíjense que para la ruta A cambia el escenario, desaparece Detroit y tenemos diferentes listados de ciudades y su comportamiento. Pues perfecto. ¿Qué otro objeto yo debería arrastrar? Arrastrar otro filtro, pero ahora para visualizar leyendas, ¿vale? Aquí ya se empieza a jugar un poquito más el modelo de datos porque podemos ingresar otro campo y colocarle lo que va a ser el transportista 1 y lo que va a ser el transportista 2. Fíjense lo maravilloso y fácil que es estructurando bien el modelo de datos, evidentemente, y la estructura de la capa de datos categóricos que van a identificar si es un campo autoincrementable asociado en 1 o 0 con punto de origen o punto de destino, o una trazabilidad de fechas, que en la mayoría de casos es con una fecha, ¿de acuerdo? Así que perfecto. Teniendo este escenario podemos ver el transporte 1. Fíjense que el transporte 1 tiene un recorrido mucho más amplio para la ruta A, pero yo tengo activo en la combinación de filtros externos tanto transporte 1 como ruta A. Si yo desactivo ruta A, puedo visualizar que también el transporte 1 tiene ruta B. Y si ordeno por tiempo, puedo ver cronológicamente su comportamiento, que primero va a New York, luego tiene que pasar por Houston y luego tiene que pasar por Vancouver y al final vuelve a aterrizar en New York. Esa ruta, o sea, es una ruta cíclica que va generando extra ubicación. Se va a Vancouver y luego de Vancouver pasa por Houston y hace todo este recorrido. Esto es fantástico y de manera muy sencilla podemos interpretar la información. También podemos colocarlo como leyenda, se los recomiendo, el factor de leyenda transporte y utilizarlo para explotar
la visualización de información, porque fíjense, yo puedo colocar transporte 1, transporte 2 y visualizar cada uno de los enfoques que van teniendo mis recorridos de logística o ubicación. Fantástico, de manera muy fácil lo que hemos estructurado una tabla, voy a visualizárselas para que se entienda el contexto, donde la leyenda es el transporte, evidentemente transporte 1 y transporte 2, con su ruta, solo hay dos rutas acá, ruta A y ruta B, y fíjense la complejidad en uno de los escenarios, porque el mismo transporte 1 tiene dos rutas, y eso puede suceder en múltiples ocasiones. Por eso el mapa se queda en una sola ubicación, porque no tiene un punto de destino. Detroit no tiene un punto de destino, punto de llegada y punto de destino. Perfecto, el caso 2 es mucho más fácil de entender, mucho más sencillo luego de haber comprendido y haber hecho el ejercicio en el caso 1 de para qué yo voy a utilizar el path y el order dentro de mi nuevo objeto visual. Recuerden que tenemos estos dos campos nuevos que estoy resaltando en pantalla. Pues perfecto, luego del caso 2 vamos a cerrar con el maravilloso caso 3. Vamos a por ello. Fantástico. Ahora, teniendo listo el caso 1, teniendo listo el caso 2, lo que vamos a realizar ahora es por último el cierre de, como vemos en pantalla, el caso 3. Como vemos, tenemos una columna más dentro de mi estructura de movimiento, trazabilidad o la tabla que llamemos. En el caso 3, la idea es representar una tabla estructurada según el tipo. Ahora vamos a tener un role, ¿de acuerdo? Bien interesante para identificar el inicio y el fin. Tenemos el timestamp que me indica el orden cronológico de cómo va a ser el comportamiento de quién, de mi transporte y cómo va a ser su destino y fin. ¿Quién me va a decir su destino y fin? Pues específicamente la asociación de timestamp con city. Si Nueva York aparece en la ruta A para el transporte 1, pues el fin de esta ejecución es esta fecha, ¿vale? Por eso coloco la cuarta columna, o sea, una quinta columna más, realmente una quinta columna más, en la cual podemos visualizar el tipo, que me parece muy importante. ¿Por qué? Porque podemos visualizar dónde son los puntos de inicio en cada una de las ejecuciones. Los transportistas y con una combinación efectiva de filtros, yo puedo visualizar más la información. Bien, pues perfecto. Vamos a la nueva página y escribamos caso 3 para cerrar el día de hoy con broche de oro. ¿De acuerdo? Pues perfecto. Caso 3. Arrastremos navegación. Recordemos que es el objeto visual que venimos trabajando en el día de hoy. Fantástico. ¿Qué vamos a hacer? Colapsamos y abrimos el caso número 3. ¿A dónde? A ciudad. ¿Vale? Coloco ciudad. ¿Qué voy a hacer yo? Pues específicamente yo voy a arrastrar el campo path. Recuerden que son los nuevos campos All Star del día de hoy que vamos a trabajar a tope y entender por qué su funcionalidad. Y el timestamp. Antes de ello, recuerden que siempre les recomiendo una tabla. Arrastremos todos los campos que van a interpretar en mi objeto superior para comprender cómo está funcionando, ¿vale? Este nuevo objeto visual. Bueno, este nuevo objeto visual no. Este objeto visual con las nuevas actualizaciones y los dos campos nuevos. Recordemos botón derecho para desactivar esto de fechas que ya lo expliqué en pasos anteriores y tenemos la fecha. Genial. Pues fantástico. ¿Qué vamos a hacer en este escenario? Lo primero es entender por qué esta tabla o esta estructura. Tenemos lo mismo, 4 columnas. Tenemos lo que vamos a utilizar específicamente para el orden y lo que vamos a utilizar específicamente para la conexión de rutas de un punto A a un punto B. Genial. Y la leyenda de transporte. La cuarta columna, la quinta columna, repito que estamos viendo que es tipo, me identifica si es inicio-fin, si es intermedio o si es inicio. Quiere decir que hay un punto de partida, ¿vale? Para ciertos transportistas, hay un punto de fin y hay un punto intermedio. Hay una trazabilidad que va recorriendo cierto transportista en su camino para realizar cierto despacho o X caso de negocio, porque aquí varían tantos casos de negocio como posibles escenarios que podemos encontrar. Bien, ¿qué les recomiendo lo primero? Ir a leyendas. Leyendas tenemos de nuevo transportista 1 y transportista 2. Vamos a insertar otro filtrado para verle un poquito más el juego a esto y hacerlo más interesante con los paths, ¿de acuerdo? Y por último, la nueva columna, la quinta y última columna del día de hoy de la explicación, el tipo. Esto es fantástico. ¿Por qué? Porque al estructurar mi modelo de datos de manera más eficiente y poderle colocar un tipo, yo puedo visualizar el fin, ¿vale? ¿Cuáles son los puntos fin, ¿vale? Para mi transportista 1, el fin es específicamente siempre Nueva York. Y para mi transportista 2 es Vancouver. Así que fantástico. Yo veo el inicio de mi transportista 1, mi transportista 2, el inicio y fin. O sea, hay una combinación inicio-fin, que fíjense que esta es bien peculiar y la vamos a presentar muchas veces. ¿Por qué? Porque el Detroit, el transportista 1, para la ruta B, para la fecha martes, se mantuvo dentro de la misma ubicación geográfica, solamente dentro de Detroit. No hizo el movimiento fuera de Detroit.
fue su inicio y su fin esa trazabilidad. Y el intermedio fueron las conexiones intermedias que se realizó ambos viajes. En este caso, el transporte 1 para la ruta A. Fíjense que ya voy segmentando de manera más intuitiva esto. Pues perfecto. Vamos a irnos con el transporte 1, que es el que tiene más visualizaciones y más recorrido en este escenario. Fíjense, vamos a ordenarlo por fechas. ¿Vale? Vamos a darle clic acá, ordenamos por fechas nuestra tabla y vamos a ver la trazabilidad. Arranca el lunes en Nueva York. Yo quiero ver las etiquetas, pues vamos a activar las etiquetas. Fíjense, arranca en Nueva York, el punto de partida. Luego, el mismo transportista 1 también tiene otra ruta B. La ruta B es solamente dentro del área de Detroit. Pero el transportista 1 también tiene una trazabilidad que es de Nueva York a Houston. ¿De acuerdo? Punto de partida, Nueva York. ¿Se va hacia dónde? Hacia Houston. ¿De acuerdo? La línea nos está representando. ¿Cómo se organiza esta situación o esta información? Porque por las fechas. Porque fíjense que el día 1 parte en Nueva York para la ruta A. Y ahora, el día 2 se encuentra en Houston. Y el dato categórico, type, que viene fantástico, me está indicando, hey, su viabilidad o el transporte que está realizando o el ciclo de vida de esta ruta arranca en Nueva York y finaliza en Nueva York para el transporte 1. ¿De acuerdo? Recuerden que esto se puede estructurar en macro a una N cantidad de transportes, ubicaciones y locaciones, pero la idea es entender el modelamiento de datos y el dato categórico y cómo lo vamos a representar en los nuevos campos visuales que estoy resaltando en la parte inferior derecha. Pues perfecto. Teniendo esta información de manera muy fantástica, yo puedo ver toda la trazabilidad que va hacia Vancouver, repito, parte desde Nueva York, luego baja a Houston, sube a Vancouver, como lo estamos viendo acá en pantalla, lo estoy resaltando, ¿de acuerdo? Nueva York, pasa por Houston, ahora está en Vancouver. ¿Y dónde va a finalizar la vuelta? Regresa y llega a Nueva York. Por eso tengo 2 puntos. ¿Por qué? Porque está un inicio y un fin. Me dirás, pero Vicente, ¿por qué tengo 2 Nueva York? Porque tienes un inicio y un fin dentro de Nueva York, dentro de tu estructura de datos. Finaliza la ruta del transporte 1 de la ruta A en ese ciclo de vida. Y con este nuevo objeto visual y esta explicación, podemos explotar de manera exponencial al 100% los datos de logística o transporte de tu empresa. Si el video te ha gustado, hemos llegado hasta el día de hoy con los 3 casos visualizados. Espero que haya sido de interés. Por favor, déjamelo en los comentarios. Comparte este video, dale like y me gusta y que llegue a mucha más información. Recuerda que al algoritmo de YouTube le encanta que le den like. Así que a tope, dale like y dale compartir al 100%. No siendo más, me despido y hasta la próxima. Adiós.